¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Carlos Alberto Mandujano Vargas, soy estudiante de Medicina de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Estoy rotando en el servicio de otorrinolaringología en séptimo semestre. Y bueno, el motivo de este video es para platicarles un poquito brevemente y muy en general lo que es la laringitis por reflujo. Entonces, como una introducción, la laringitis por reflujo o reflujo laringofaringeo es una de las manifestaciones del reflujo gastroesofágico, el cual se va a producir por el regreso del contenido gástrico o del duodeno hacia la laringe y la faringe. Entonces, en este video veremos de una manera muy sencilla qué es exactamente lo que ocurre en esta enfermedad, cuáles son los diferentes signos y síntomas que puede llegar a presentar un paciente y cuál es el tratamiento de elección para esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, hay distintos estudios que demuestran que aproximadamente el 10% de los pacientes que acuden a consulta de otorrino presentan síntomas relacionados a laringitis por reflujo y aproximadamente el 50% de los pacientes con disfonía van a tener signos y señales de que hay un reflujo existente acompañándolos. Ahora, fisiopatología. ¿A qué me refiero con fisiopatología? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esta enfermedad es una enfermedad de etiología o de origen multifactorial, que es lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene diferentes causas por las que puede aparecer. En este caso hablaremos de la más común, que es una alteración en la función de los esfínteres del esófago. El esófago, hay que recordar que tiene dos esfínteres, uno superior y uno inferior. Como tal, tiene el nombre de esfínter esofágico inferior, que es el que se afecta en la mayor cantidad de veces, y un esfínter esofágico superior que se encuentra pues por acá arriba, ¿no? Superior, digamos, iniciando el esófago, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la función de estos esfínteres? Evitar que se regrese el alimento o el ácido del estómago, que se regrese hacia el esófago o, en los peores de los casos, pues hacia laringe y faringe, ¿de acuerdo? Entonces, suelen fallar estos esfínteres y pues se va a producir un reflujo. Y pues por la anatomía, la laringe está muy cercana al sistema digestivo, ¿no? En este caso al esófago, está prácticamente al lado. Entonces, pues esto aumenta el riesgo de que ésta se exponga al contenido que venga del esófago. Muy bien, en cuanto a la clínica, realmente existe una gran variedad de signos y síntomas, como la disfonía en el 71% de las ocasiones. La disfonía básicamente es esta dificultad que tienen los pacientes para hablar, la famosa ronquera. Tos seca en 51% de las ocasiones, carraspeo 42%. El carraspeo es esta sensación de querer como liberar algo de la garganta cuando lo hacemos. Ese es el carraspeo, entonces es bastante frecuente. El globus o globo faríngeo, que pues, es esta sensación de tener algo atorado en la garganta, está en un 47%. Disfagia orofaringea, 35%, es esta dificultad para deglutir los alimentos, y en ocasiones puede haber presencia de una saliva muy amarga. Incluso, en algunos casos, la tos seca que se presenta puede llegar a ser crónica, a tal grado de volverse pues incapacitante, ¿no? Hace despertar al paciente de su sueño en la noche, entonces es bastante molesto. Y pues como ya mencionamos, la disfonía es el síntoma más frecuente de esta enfermedad. Ahora, vamos a utilizar el índice de síntomas de reflujo o ISR para valorar qué tan molesto, qué tan severo es el reflujo del paciente. Más que el reflujo, los síntomas del reflujo. Entonces, va a constar de 9 preguntas para determinar la severidad. Y este se va a realizar al momento del diagnóstico y posterior al tratamiento. Entonces, el puntaje va a ir de 0 a 5, siendo 0 que no hay molestia, no existe, y 5 muy molesto o mucha molestia. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que todos los pacientes van a presentar cierto grado de reflujo, pero este es fisiológico. ¿A qué me refiero con fisiológico? Que es normal. Todos en algún momento hemos sentido un pequeño reflujo. Esto es completamente normal hasta cierto punto. Entonces vamos a considerarlo anormal a partir de un puntaje mayor a 13.
Entonces, como podemos ver en la tabla, se hace la pregunta: durante el mes pasado, ¿cómo lo afectaron los siguientes problemas? Y aquí el paciente nos va a responder dependiendo de si no hay molestia a si hay mucha molestia. Del 0 al 5, digamos que tanto le molesta al paciente, ¿no? Disfonía u otro problema con su voz, la carraspera, que es la que habíamos comentado anteriormente, presencia de moco excesivo en su garganta, goteo retronasal. Goteo retronasal es esta sensación de que el moco le escurre por la parte de atrás de la garganta. Básicamente es eso. Dificultad para deglutir alimentos líquidos o pastillas, tos después de comer o acostarse, sensación de ahogo o atrancamiento o atragantamiento, tos ocasional, sensación de taco o aguja en su garganta y quemadura retroesternal, dolor en el pecho. Un retroesternal es básicamente en la parte central del esternón. Ahora, ¿cómo vamos a tomar en cuenta el diagnóstico? Bueno, vamos a tomar en cuenta lo que es una buena historia clínica con todos los signos y síntomas que presenta nuestro paciente y además un buen examen físico. En el examen físico se deben tener en cuenta los cambios en la mucosa oral, hiperemia de la pared faríngea posterior, es decir, una coloración rojiza como en esta imagen, encontramos aquí, se ve bastante roja, ¿no? Lo que es la faringe. Lengua saburral, que es la formación de esta placa blanquecina en la lengua. Cambios en las amígdalas linguales. Recuerda que tenemos diferentes tipos de amígdalas, ¿no? Pero las amígdalas linguales son las que se encuentran en la pared, digamos en la parte posterior del piso de la lengua. Entonces aquí podemos encontrar cambios. Y cambios en la laringe identificables con una laringoscopía indirecta. Y en cuanto al algoritmo, básicamente es muy sencillo. Va a constar en primero identificar los síntomas de reflujo con las distintas manifestaciones extradigestivas que tenga el paciente, como la disfonía o la tos seca. Y posteriormente realizar una fibrolaringoscopía para ver si hay cambios estructurales en la laringe o en los tejidos cercanos. La fibrolaringoscopia flexible es este estudio que se hace en el cual se introduce una cámara a través de la faringe y de la laringe y nosotros podemos observar todo a través de un monitor, el cual el paciente también lo puede ver sin ningún tipo de problema. En cuanto al tratamiento, como medidas generales se va a recomendar lo siguiente: pérdida de peso en el caso de que se requiera, ya que se ha demostrado que pacientes con sobrepeso o con obesidad tienden a tener un mayor riesgo de tener un reflujo. Dejar de fumar, o en el mejor de los casos, no fumar y no tomar alcohol, o pues disminuir el uso de ambos. Y lo que son los cambios en la dieta, como disminuir el consumo de chocolate, de grasas, cítricos, bebidas carbonatadas o refrescos, vino, café, ¿no? Incluso disminuir estas comidas, ¿no? Sobre todo si son comidas muy grandes en cuanto a cantidad, a medianoche sobre todo. Y pues como tratamiento farmacológico se pueden utilizar los siguientes medicamentos: inhibidores de la bomba de protones, como lo es el omeprazol, antihistamínicos o inhibidores de histamina a receptores H2, como la cimetidina, o agentes procinéticos como el tegacelor. Ahora, cabe recalcar que es muy importante no automedicarse, ya que pues podría no haber ningún efecto o en el peor de los casos que aparezcan complicaciones. Por eso, ante la aparición de alguno de los síntomas ya mencionados, es mejor acudir con el médico y, si es necesario, con un especialista para tratar la enfermedad lo antes y lo mejor posible. Y pues bueno, ya por último, en el caso de que el tratamiento médico no funcione o en el caso de que exista un muy alto grado de reflujo en cuanto a volumen se refiere, se recomienda la cirugía, que en estos casos se recomienda un procedimiento quirúrgico llamado funduplicatura de Nissen, en el cual se dobla lo que es la parte superior del estómago, llamada fondo o fundus, alrededor del esfínter esofágico inferior. ¿Esto para qué? Para reforzarlo y con el objetivo de que haya una menor probabilidad de que el ácido regrese al esófago, es decir, que haya un reflujo per se. Estas son las referencias que utilicé para hacer mi presentación del día de hoy y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.